Bueno, este tutorial va a ser acerca de lo que es introducción a los sistemas digitales, realizado por el señor Omar Torres, estudiante del Instituto Tecnológico Los Andes. Bueno, empecemos. Lo que son sistemas digitales son aquellos que utilizan valores discretos y el contraste de la señal cambia en pasos o incrementos discretos. Tenemos un ejemplo, el diagrama de la señal digital. Lo que es voltaje y tiempo trabaja con unos y ceros, el lenguaje de lo que es de los ordenadores. Sistemas analógicos. En la electrónica analógica emplean las magnitudes con valores continuos. Su señal es una onda senoidal en su representación. Tenemos igualmente la representación. Efectivamente su onda se asemeja a una senoidal en lo que es la amplitud y el tiempo. Tenemos un ejemplo acá, lo que es transmisión analógica y transmisión digital. Tenemos una comparación entre la señal digital y una señal analógica. Señal digital trabaja con ceros y unos, representa la información a través de una secuencia de números no continuas usadas para los ordenadores. La señal analógica, representada por una función matemática, representa las ondas de sonido originales, se transmite, son convertidas en señal digital y viceversa por un módem. Sistemas convencionales son aquellos que en su salida depende de la entrada existente o presente, no necesitan módulo de memoria. Sistemas secuenciales, la salida depende de la entrada actual y de las anteriores, dependen de los módulos de memoria. Vamos a entrar un poco también a lo que es sistema de numeración. Tenemos los sistemas de numeración más utilizados, lo que es el binario, octal, decimal y hexadecimal. El binario que trabaja con ceros y unos, el octal que trabaja con una base 8, es decir, utiliza símbolos para representación de cantidades. El sistema decimal es un sistema de numeración cuya base es 10, y el sistema hexadecimal es un sistema de posicionamiento de numeración en el que la base es 16, por lo tanto utiliza 16 símbolos. En este hexadecimal utilizan números y letras que se representan los valores siguientes, de lo que es el 9, A, B, C, D, E y F representan los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Unidades de información, las más utilizadas: un byte que equivale a 1 y 0 del sistema binario, un byte que equivale a 8 bits, un kilobyte que equivale a 1024 bytes, un megabyte que equivale a 1024 kilobytes, un gigabyte que equivale a 1024 megabytes y un terabyte que equivale a 1024 gigabytes. Estas son las más utilizadas actualmente, pero existen otras ya de mucha mayor capacidad. También unidades de medida, lo que es el hercio, que es una unidad de medida de la frecuencia que equivale a un segundo, y el megahercio es el número de veces que ocurre en un segundo. Vamos a hablar también de lo que es aritmética binaria, que suma, resta, multiplicación y división. Vamos a empezar con la suma binaria. Tenemos la tabla para realizar la suma binaria, el equivalente, que cuando 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 0. El acarreo es cuando se cumpla 1 más 1 es igual a 0, va a acarrear el número 1. Tenemos un ejemplo sumando en binario. Su comprobación la realizamos de la siguiente manera: vamos a colocar los sumandos debajo de los números de la de los números que se van a sumar. Sumando, digamos, vamos a sumar solo cuando equivalga a 1, vamos a sumar las cantidades. En este caso va a equivaler 1, 0, 0, 1, 1, va a equivaler esta cantidad. Va a sumar 16 más 2, 18 y 1, 19. Igualmente realizamos el siguiente: 1 más 1, 1, 1, 0, 4 más 2 son 6, 19 y 6 son 25. El resultado tiene que igualmente reflejarnos 25 en lo que es suma de binarios: 16 y 8, 24 y 1, 25. Efectivamente la comprobación está bien realizada. Resta binaria igualmente se le realiza de la misma forma, sino que va a acarrear cuando sea 0 menos 1, va a acarrear 1. Tenemos el ejemplo, tenemos su comprobación, que va a ser 19 menos 6 es igual a 13. Está bien realizado.
En lo que es la multiplicación binaria no hay acarreos, pero sí se utilizan las fórmulas de lo que es la suma binaria. Y en lo que es la división se aplican en cambio todas las fórmulas anteriores. Se aplica la multiplicación, la suma y la resta. Tenemos un ejemplo acá. Vamos a entrar un poco también en lo que son compuertas lógicas. La definición de las compuertas lógicas son dispositivos que se operan con aquellos estados lógicos y funcionan igual que una calculadora. De un lado ingresas datos, esta realiza la operación y finalmente te muestra el resultado. Cada una de las compuertas lógicas se representa mediante un símbolo y la operación que realiza es la operación lógica. Se corresponde con una tabla de verdad. Tenemos el logaritmo de lo que es la compuerta lógica. Ingresan datos, la compuerta procesa los datos y refleja los datos de salida. Esa es la función de una compuerta lógica. Tenemos el diagrama de las compuertas lógicas, que son 6: AND, OR, NOT, SOR, NAND y NOR. La AND indica que para 2 o más entradas la salida será activada cuando todas las entradas tengan un valor 1. La OR indica que para 2 o más entradas la salida será activada mientras una de las entradas tenga un valor 1. La NOT indica que para una entrada la salida es el valor invertido. La SOR indica que para cuando una de las dos entradas tenga un valor 1, esta salida será activada. La NAND indica que para 2 o más entradas la salida será 0 cuando el valor de todas las entradas sea 1. Y la NOR indica que para 2 o más entradas la salida será activada cuando todas las entradas tengan el valor 0. Voy a hablar un poco más de la compuerta SOR. Tenemos su diagrama y su tabla de verdad. Sí, la función de la compuerta SOR indica que cuando una de las dos entradas tenga el valor 1, la salida será activada. Quiere decir que cuando A por B equivalga al número 1, esta salida se va a ser activada y va a abrir el circuito, va a funcionar. Cuando sea 0 no va a funcionar. Lo que es la compuerta NAND indica que para 2 o más entradas la salida será 0 cuando el valor de todas las entradas sea 1. Quiere decir que cuando esté activado en 1, esta salida se va a activar y va a funcionar el circuito. Cuando sea 0, en cambio no. Tenemos la tabla de verdad, tenemos su símbolo. Eso es todo, espero que les haya ayudado a despejar sus